soy Teresa Zapatero. Represento a una unidad que está en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, en este momento con la última remodelación del Ministerio. Antes de empezar la presentación, yo quería decir por qué el Ministerio de Economía y por qué la Secretaría de Estado de Comercio. El tema del control en fronteras, en la importación y en la exportación de productos, aparte de las autoridades del Ministerio de Hacienda, de Aduanas, hay otros departamentos que funcionan también a nivel de controles. Y en el caso de comercio, siempre ha controlado la calidad en productos agroalimentarios y en determinadas épocas a lo largo de la historia de productos industriales. Hasta el año 2008, el comercio controlaba una serie de productos y se planteó en el año 2008 los diversos sectores productivos y la aplicación de la legislación europea. En ese momento no estaba el reglamento 765, estaba el 339. Se planteó el llevar a cabo el control de seguridad de aquellos sectores que estaban legislados en la Unión Europea, o por lo menos algunos de ellos que afectaran al consumidor directamente, llevarlo a cabo también en frontera, además del control que se hacía de vigilancia de mercado en el comercio doméstico. Había para nosotros dos razones importantes para entrar en este trabajo y en esta labor, y eran dos objetivos distintos pero muy asociados uno y el otro. Primero, la seguridad del consumidor, y después la libre competencia en el mercado y la competencia leal en el mercado, que no estaba ocurriendo hasta esa fecha. Había unos volúmenes de importación enormes que se estaban produciendo de determinados orígenes, con productos no solamente en el caso de juguetes, sino otros sectores que incumplían la legislación europea. En este sentido, el Gobierno de España consideró oportuno, en colaboración con los sectores y en cumplimiento de la legislación europea, el reforzar el control en frontera. El problema que teníamos con nuestra experiencia de control en frontera era qué pasaba si controlábamos en frontera aplicando la legislación europea y qué ocurría con las posibles desviaciones si el resto de los Estados miembros no hacían lo mismo que estaba haciendo España. Y ese es un problema que está ahí, que nos sigue preocupando, que no me voy a circunscribir solo al sector juguete. Hay otros sectores como el del material eléctrico, el del calzado, el de equipos de protección para seguridad, tanto en calzado como en textiles. Y sí hemos percibido que hay un desvío, porque en otros países, en otros Estados miembros, no hay estos controles. Entonces, la experiencia que nos propusimos, que iniciamos en el 2008 y que yo creo que ha sido buena y que vamos avanzando en ello, ha sido reforzar ese control en frontera para que el control en el mercado interno, coordinado absolutamente con ese control en frontera, sea más eficaz en el cumplimiento de la legislación europea. En este sentido, nos hemos basado en el control de seguridad que lleva a cabo la Administración española en las aduanas españolas, en el terreno de los productos industriales, y en lo que se refiere a la seguridad está basada en el reglamento 765, que todos ustedes conocen, y nosotros hemos legislado a nivel nacional el Real Decreto 2008, por el cual se refuerzan los controles en ciertos sectores. Estos sectores son elegimos todos aquellos que de alguna manera afectaban más directamente al consumidor. Para ello reforzamos desde comercio que utilizamos un colectivo, un grupo de la Administración Comercial Española que se llama el Servicio de Inspección SOIBRE,
que tenemos alrededor de unas 32 oficinas en toda la geografía nacional, incluidas las Islas Canarias y las Islas Baleares. Tenemos una infraestructura de laboratorios y una infraestructura de oficinas y de expertos técnicos en control en frontera. Los sectores que hasta este momento estamos controlando son los que tienen ahí, y me voy a limitar hoy a hablar de los juguetes, pero intervenimos en todos estos en los cuales hay directivas de seguridad. La experiencia desde el 2008 nos ha llevado a que otros muchos sectores que no están aquí nos hayan pedido un refuerzo de estos controles. Lo que pasa es que los recursos son los que hay, y en estos momentos de restricción pues es complicado llevar a cabo un control eficaz, útil, con los recursos que hay, y tratamos de optimizar lo que tenemos. Los dos objetivos ya les he dicho: seguridad de los consumidores en primera instancia, y en segunda, garantizar una competencia leal en el mercado. Y eso es importante, es igual importante, pero no solamente para la producción nacional, sino también para los importadores, es decir, para todos los operadores económicos. ¿Quiénes somos? Ya les he dicho, una red de oficinas. Tenemos 32 oficinas, estamos en fronteras, en puntos de despacho de mercancías, y también atendemos los depósitos que tienen autorizados por aduanas las diferentes empresas. Nuestro factor más importante es que contamos con unos buenos expertos, y sobre todo con una cuestión importante, y que hace que en la administración a la gente, a pesar de que muchas veces a los funcionarios se nos pone como grises, etcétera, nuestro objetivo es aprender todos los días un poco, y aprendemos, y estamos enseñando y estamos dando cursos de formación, y la gente, todos los inspectores, la verdad es que están respondiendo muy bien, porque están todos los días aprendiendo algo nuevo. Participamos también en los comités técnicos a nivel de Bruselas y a nivel aquí de AENOR en España. La geografía, el reparto de oficinas, como verán, están ahí. Estamos en todos los centros. Y como trabajamos, bueno, factor importante: cuando uno controla en frontera, tiene que tener un sistema implantado que sea ágil, que sea eficaz, y con una premisa fundamental para nosotros, puesto que somos comercio, y es: no se puede bloquear una frontera. Y no se puede funcionar mal, no se puede hacer perder el dinero a un operador. Entonces, nuestra premisa es esa, y por lo tanto tenemos que poner los medios que tenemos y los recursos adaptados a que esto no ocurra. Para ello, que tenemos una plataforma informática, se llama Estacice. Estacice funciona en comercio desde el 2005, la teníamos aplicada al control alimentario de calidad, la hemos ampliado a las industriales, y está siendo muy efectiva. Esta plataforma informática lo que nos permite es una agilidad enorme, es decir, nos basamos en un análisis de riesgo, y tenemos 3 tipos de filtros: uno verde, uno naranja y uno rojo. Son filtros aleatorios y dirigidos, es decir, cuando nosotros detectamos una disconformidad en una empresa, un producto, etcétera, lo que hacemos es meterlo en filtro rojo directamente. Funcionamos con una serie de campos, y entonces adaptamos ese análisis de riesgo a los recursos que tenemos en cada momento, en cada periodo del año, y a la seguridad del producto que se trate en el momento concreto. Tenemos unos laboratorios, como he dicho antes, y una estrechísima colaboración con el Departamento de Aduanas, el Instituto Nacional del Consumo y las comunidades autónomas. Para los que son españoles, conocen la estructura perfectamente. Para los que no lo son, la estructura, la configuración y estructura del Estado español está en comunidades autónomas, que tienen las competencias del control en mercado interior, en mercado doméstico, no interior comunitario, sino doméstico. Entonces, lo que hace el INC, el Instituto Nacional del Consumo, es, que ya lo ha explicado, me imagino, esta mañana Carlos Arnaiz, lo que
hace es coordinar la actuación de esas comunidades autónomas. Pues bien, para nosotros era un tema fundamental estar coordinados desde la frontera con ese control que se hace en el mercado doméstico, con esas autoridades de vigilancia que actúan a nivel regional. Participamos, como he dicho, en Bruselas, en AENOR, y tenemos una estrechísima, y para nosotros es fundamental, colaboración con los sectores. Es decir, los sectores son los que nos tienen que transmitir lo que ocurre. Hoy en día los sectores no solamente producen en España, están deslocalizadas mucha fabricación también, y son todo operadores de un tipo o de otro, y para nosotros es fundamental las sugerencias, las quejas, toda información que nos pueda suministrar los sectores. La plataforma cubrimos alrededor de 1.100 usuarios, 21.000 empresas. Tenemos una interacción online con los operadores. Esto fue un éxito. La Comisión Europea en el año 2005 tuvimos la oportunidad de enseñársela y bueno, lo consideró, es una herramienta muy ágil. En 10 minutos una mercancía que no va a someterse a un control físico o control documental, tiene un ok el operador de que la mercancía la puede despachar. El sistema es muy rápido, tenemos un número que emite el sistema informático, que el operador ya con eso despacha la mercancía porque tiene el ok del control. Tenemos más de 700.000 partidas que controlamos por esta plataforma y tenemos módulos de gestión de no conformidades que para nosotros es importante porque nos permite una ágil comunicación con el Instituto Nacional del Consumo y con las autoridades de vigilancia en las comunidades autónomas. En 2011 tuvimos 4.191 expedientes y más de 250.000 correos electrónicos trasladando información de las actuaciones. Garantizar la seguridad de la población infantil, primer objetivo, primer requisito, el más importante. Seguimos la Directiva 2009, traspuesta en el derecho español al Real Decreto 1205 de seguridad de juguetes, y verificamos el adecuado uso del marcado CE y las normas UNE de la serie 71. Toda esta otra legislación controlamos también dependiendo del producto de que se trate. Nos encontramos con juguetes que a la vez pueden ser cosméticos y que a la vez pueden ser golosinas. Entonces tenemos una colaboración muy estrecha con los departamentos de Sanidad y de la Agencia del Medicamento y de los Productos Cosméticos, de manera que cuando nos encontramos con un juguete que pueda tener algún producto de golosinas o algún producto cosmético, intervenimos los dos servicios, les comunicamos automáticamente que eso se ha sometido a control. También seguimos, hay un Real Decreto a nivel nacional de productos de apariencia engañosa que también lo aplicamos. Para nosotros, como he dicho antes, premisa fundamental, garantizar la fluidez del comercio. Tenemos que ser ágiles, por lo tanto, en eso somos muy reiterativos con los operadores. Organizamos jornadas cada X tiempo con los operadores económicos para que por favor estén informados de la documentación que tienen que presentar cuando presentan una mercancía a su despacho, primero a su control, evidentemente. ¿Por qué? Porque un parón, una falta de un documento significa paralizar un contenedor. Y entonces eso lleva consigo un montón de costes. Hemos hecho una labor con los sectores y por nuestra parte a nivel de oficinas regionales de ir formando a los operadores en cada sector y concretamente en el del juguete qué documentación tenía que aportar el operador. Hemos previsto todas las sugerencias que nos han dicho, sobre todo empresas grandes y grandes centrales de distribución. Es decir, ¿por qué reiteramos la solicitud de una documentación técnica de un mismo producto? Bueno, pues hemos conseguido hacer un sistema informático de forma que recopilamos toda la documentación y el operador no lo tiene por qué volver a presentar. O sea, estamos mejorando ese mecanismo informático para poder ser más ágiles y no repetir
las operaciones cada vez que hay una partida presentada a control. La colaboración con otras autoridades de vigilancia del mercado, bueno, pues eso nos permite optimizar los resultados de los controles, rentabilizar los recursos y minimizar gastos. ¿Cómo es nuestro funcionamiento? Nos presentan una mercancía, detectamos si es conforme, primero un análisis de riesgo, 3 filtros, verde, no hay control ni físico ni documental, naranja, hay control documental, rojo, control documental y físico. Encontramos una no conformidad en una mercancía que ha sido sometida a control. Tenemos en la plataforma informática hay un módulo que le hemos denominado reusos. Entra ahí. A continuación, se lo comunicamos a la aduana local y a los servicios centrales de la agencia que gestiona todas las aduanas. Podemos encontrarnos 3 casos. El caso de una mercancía que es ok, no entraría dentro de la no conformidad. Y en el caso de una no conformidad que es no subsanable, es peligrosa, por lo tanto se comunica al Instituto Nacional del Consumo y lo analiza y puede ir a una alerta o puede no necesariamente ser una alerta, o una subsanable. Nosotros nos podemos encontrar con un juguete que viene con un etiquetado incorrecto, pero que se puede corregir y que no afecta a la seguridad del producto. Entonces, tenemos 2 vías, dependiendo del grado de reuso, por el nivel de seguridad que suponga, se lo podemos dejar al operador subsanar. Hay veces que si la subsanación conlleva el que haya un riesgo, el no subsanarlo, obligamos a que se haga en frontera. Pero si es subsanable en el almacén de la empresa y no puede acarrear un sistema grave de seguridad, lo que hacemos es comunicamos a las autoridades regionales para que ellos, una vez subsanen, el operador lo comunique y se vaya a controlar en el almacén de la empresa. En el caso de cosméticos o de golosinas, actuamos con el Servicio de Farmacia y Sanidad Exterior. Estos reusos se comunican desde cada una de nuestra oficina periférica, se comunica a los servicios centrales, que es donde nosotros lo comunicamos desde los servicios centrales al Instituto Nacional del Consumo, que lo manda, si lo considera, cuando analiza el riesgo, al RAPEX. Por otro lado, se comunica a las autoridades de consumo a nivel regional y actúan en el caso de que sea un reuso subsanable y en el caso de que haya habido una alerta o haya habido una mercancía, una detección de no conformidad y que conlleve problemas de seguridad, actúan para retirar del mercado el producto en cuestión. Esto, más o menos, este cuadro define un poco el tipo de expedientes de no conformidad que nos hemos encontrado en los diferentes casos. En lo que se refiere a juguetes y en la actuación que hemos hecho desde agosto del 2008, que es cuando empezamos a funcionar, hasta abril de 2012, por incumplimientos hemos detectado en frontera las cantidades que están puestas en la diapositiva, y el balance en total de control en las aduanas españolas de seguridad en lo que se refiere a juguetes es el que tienen aquí. Llevamos a cabo ensayos de laboratorio, vamos avanzando nosotros en nuestros laboratorios, pero cuando no tenemos dotación o no podemos hacer determinados ensayos, contamos con la colaboración de otros externos. Las no conformidades que hemos detectado pues son las que vienen puestas aquí, que las conocerán más o menos todos porque son comunes.
y la información de interés es lo que el panorama que teníamos en 2011 en España, que el 85% de las importaciones españolas pues procedían de China, el 5% de Hong Kong y 5% de Estados Unidos, que estamos en el ranking de comunicaciones de alertas y que España notificó 36 alertas de juguetes de un total de 340 alertas en la Unión Europea, un 10,5%. Esto no quiere decir que haya muchas alertas, simplemente que estamos ahí y que hacemos un control y que, bueno, yo creo que es bueno para todos, tanto para el consumidor final, que es la población infantil y que es la que... Pero también, insisto, y lo digo como parte de la administración comercial, también para los operadores, que es un factor importante. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Yo tengo una pregunta. Al principio de la presentación ha dicho que otros países no controlaban menos que España, y sabemos que una gran parte de los juguetes entran por Holanda, vía marítima, y entonces quería preguntarle cuáles son sus relaciones con otros países de la Unión Europea, y en concreto con Holanda, y si hay alguna iniciativa europea que está al caer. Vamos a ver, antes de empezar con este refuerzo de control en frontera, nosotros nos planteamos esta cuestión, o sea, sabíamos, pero ya no por el tema de los juguetes, es que Holanda, Rotterdam ha sido un puerto de entrada de pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de pescado y de otros muchos productos, Holanda tiene una importancia clave en la entrada en Europa de productos por el puerto que tiene en ese país, y son 15 millones de habitantes, no sé si ahora son un poco más, pero cuando yo viví en Bélgica eran 15 millones, y evidentemente pues controlan mucho lo que queda allí, pero luego es un paso. No se preocupan, bueno, tampoco quiero criticar a Holanda ni muchísimo menos, pero sí es verdad que esta desviación no solo afecta al producto, sino incluso a los puertos en general, ¿no? El que un puerto controle mucho, en un puerto se controle mucho y en otro no, pues es un factor importante a considerar para los puertos y para los productos y para los consumidores y para las empresas. El caso de Holanda, pues yo no lo he medido en el caso de los juguetes. Lo que sí sé es que nuestra preocupación era, somos 27 Estados miembros en la Unión Europea, es muy fácil desviar las mercancías, es muy fácil eludir el control en un país e irte a otro, y nosotros tenemos al lado Portugal, que hay una representante de Portugal con la cual luego quería hablar un momentito, y tenemos al lado Francia y tenemos al lado Italia. Entonces, una de las cuestiones que pusimos encima de la mesa cuando hicimos la legislación nacional, tanto con el Ministerio de Sanidad, con el área, con la parte del Instituto Nacional del Consumo y con el Ministerio de Hacienda, con la Agencia Tributaria y el Departamento de Aduanas, era cómo evitamos el desvío, porque no vamos a ser los españoles los que mayores controles hagamos en perjuicio de nuestras empresas y de nuestro país. Entonces hay dos comités en la Unión Europea. Uno asiste el Instituto Nacional del Consumo y en otro asiste el Ministerio de Hacienda a través de aduanas. Y desde Comercio hemos insistido siempre en que, por favor, se comunique a la Comisión que por cumplir un reglamento que está ahí, y que el 765, que respecto al 339 ha avanzado en un sentido en que ha reforzado más el control en frontera, porque el 339 hablaba de las autoridades aduaneras, pero es que el 765 refuerza mucho más eso. Entonces, por cumplir lo que está diciendo un reglamento, que es obligatorio para los 27, no vamos a ser, como se dice en español, más papistas que el Papa, es decir, vamos a perjudicar al resto. Entonces, la idea era que en esos comités se pusiera de manifiesto si verdaderamente hay desvíos. Nosotros estamos haciendo un análisis. En juguetes vemos que algo hay, poco,
pero en otros sectores vemos que hay desvíos. Y otra cosa que nos preocupaba al principio, y además yo lo he visto en sesiones que hemos hecho con el sector y con AIJU para el sector juguetero y los operadores de información, etcétera, vemos que en algún tipo de juguete se puede poner otro código distinto aduanero, digo, y en el caso de otros productos que no son los juguetes, muchísimo más. Es decir, entonces aduanas lo que está haciendo, y eso lo planteó desde el primer día que empezamos con estos controles, es analizar cuáles eran los flujos de importación de determinados códigos para ver si en el momento que entra el control esos códigos disminuyen y otros, en cambio, que no están sometidos a control, pues hay un incremento, ¿no? Entonces, bueno, en esas estamos, pedimos la colaboración en esos comités. Yo creo que a la Comisión se le está diciendo esto, pero sí interesa que a la Comisión le llegue este tipo de información, ¿no? Pero ya digo, hemos mirado en los países de alrededor y no parece que en juguetes haya un desvío notorio. También es verdad que hemos notado un descenso de la importación motivado posiblemente por el tema de los controles y de la crisis fundamentalmente, ¿no? Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿No?